Mario, ¿cómo es tu rutina de escritor? Más allá de los viajes. ¿Cuándo empieza en el día? ¿Cómo sigue? Cuéntanos un poco eso. Mi vida es una vida bastante disciplinada. Yo comienzo el día muy temprano. Duermo poco porque no necesito dormir mucho. A veces trabajo en las primeras horas de la mañana. Si me levanto a las 5, pues trabajo de 5 a 7, por ejemplo, en el gran silencio del amanecer, que es algo muy grato. Luego hago ejercicios, salgo a caminar 1 hora. Esa hora de caminata para mí es muy importante, porque en esa hora yo planeo todo el trabajo del día. Ya a esa hora estoy de alguna manera sumergido en mi trabajo, y solo con medio cuerpo en la realidad real y medio cuerpo ya en la fantasía literaria. Y luego trabajo siempre en la mañana, que para mí son las mejores horas, las más creativas, en mi escritorio, hasta las 2 de la tarde. Y en las tardes trabajo generalmente fuera de mi casa, para defenderme de la claustrofobia, ¿no? O en una biblioteca. Me gusta mucho trabajar en bibliotecas, porque hay silencio y porque estar rodeado de libros a mí me resulta estimulante. O si no, en un café, si estoy en una ciudad donde hay cafés. Me gusta mucho también trabajar en cafés, no me importa el ruido. Y generalmente en las tardes pues el trabajo es menos creativo, es más de corrección o de lecturas, de notas. Y eso hasta las 6 o 7 de la noche, en la que ya dejo de escribir. En las noches nunca escribo, muy rara vez. Para mí las horas del día son las mejores. Y ese es el trabajo de lunes a sábado. Que de lunes a sábado es el trabajo en los libros, o en el libro que estoy escribiendo. Y los domingos generalmente los dedico a escribir los artículos para el periódico, ¿no? Claro. ¿Y cuánto te lleva a escribir esos artículos que leemos aquí en la Argentina, que se publican en El País, en La Nación? Depende. Si tengo en el curso de los 15 días, que es el intervalo entre artículo y artículo, un tema y sobre todo un título. Tener un título de un artículo para mí es formidable, porque ya de alguna manera el artículo en embrión está allí, ¿no? Entonces me toma unas pocas horas. Lo terrible para mí es llegar al sábado y no tener tema, y pensar que al día siguiente tengo que encontrar un tema y escribir un artículo. Eso a veces me toma un día entero, y a veces incluso salta al día siguiente. Pero muchas veces no tengo en el curso de la semana un tema y le voy dando vueltas, y si encuentro el título es formidable, un título que resuma de alguna manera la idea central. Alguien me dijo alguna vez, un artículo bueno es un artículo que tiene una idea clara, importante, que el artículo desarrolla. Quien quiere meter muchas ideas en un artículo generalmente fracasa. Puede meter muchas ideas en un ensayo, pero un artículo debe ser preciso, conciso, y si es una sola idea que se desarrolla de una manera, digamos, persuasiva a lo largo del artículo, ese artículo está logrado, ¿no? Me gusta mucho, dicho sea de paso, escribir estos artículos, porque no me gusta la idea del escritor encerrado en un mundo de pura fantasía. La idea de Proust, por ejemplo, encerrado en un cuarto con paredes de corcho para que no lleguen los ruidos del mundo hasta su escritorio, a mí me pone los pelos de punta. No me gustaría ser ese tipo de escritor, ¿no? Aunque la literatura es lo que más me gusta, es mi pasión, yo necesito siempre tener por lo menos un pie en la calle, en la historia que se va haciendo, en lo que ocurre a mi alrededor. Y eso es el periodismo, es ese puente, diríamos, con una historia que está desarrollándose, para no quedar como confinado en un mundo de pura fantasía, en un mundo de pura irrealidad. El periodismo, pues además, ha sido una actividad que me ha dado muchísimos temas para escribir. Gracias a trabajos periodísticos he descubierto personajes, situaciones. Creo que por lo menos la mitad de las cosas de ficción que he escrito no las hubiera escrito si no hubiera trabajado como periodista, ¿no? Decías que escribías en los cafés. Desde que ganaste el Nobel, ¿podés escribir en los cafés? No, desde que gané el Nobel apenas puedo respirar. ¿Cómo cambió tu vida?
es un reconocimiento extraordinariamente generoso, pero al mismo tiempo trae consigo una presión atroz, y creo que el adjetivo está bien empleado porque es casi irresistible, no hay manera de defenderse ante ella. Por ejemplo, esa disciplina que yo tengo y que para mí es tan importante para poder trabajar, pues ha estallado en pedazos, ¿no? Hay una presión mediática, sobre todo, enorme, y una curiosidad que despierta el premio Nobel. Es una curiosidad inmensa, incluso en gente que no tiene, digamos, mayor interés por la literatura, gente que no ha leído para nada los libros del ganador del Nobel, pero la persona sí despierta una curiosidad, y eso lo convierte a uno en una persona pública, y aunque algunas personas pues eso los halaga, yo creo que esa es una terrible privación de la libertad. Creo que es una, digamos, limitación enorme para poder desplazarse, moverse. A mí siempre me ha gustado poder caminar en las calles, bueno, ir a cafés, y eso se convierte realmente en todo un problema si uno está siendo objeto de una tensión alrededor por eso digo siempre que un premio Nobel tiene una obligación muy importante después de recibir ese premio, que es luchar para no dejarse convertir en una estatua, ¿no? Es terrible ser en una estatua en vida, ¿no? Las estatuas están muertas Vamos a hablar de alguna de tus novelas. Vos sos un especialista además en pensar cómo nacen las ideas de las novelas en los grandes escritores. Entonces te voy a someter a vos a esa medicina. Me gustaría que nos contaras cómo nació, por ejemplo, Conversación en la Catedral. Pues Conversación en la Catedral nació de una experiencia vivida. Nosotros en el Perú hemos padecido muchas dictaduras, pero mi generación padeció sobre todo lo que llamamos el ochenio en el Perú, los 8 años de la dictadura del general Manuel Apolinario Odría, del año 1948 al año 1956. Pues cuando él da el golpe de Estado contra el presidente democrático, el doctor Bustamante Rivero, el año 48, yo tenía 12 años. Y cuando termina la dictadura, el 56, yo tenía 26. Bueno, para mi generación esa dictadura fue terrible, porque nosotros éramos niños, salíamos de la niñez cuando empezó el régimen dictatorial, y cuando terminó éramos adultos. Toda el fin de la infancia, toda la adolescencia, la temprana madurez transcurrió en un país donde había una ley de seguridad interior que había desaparecido a todos los partidos políticos, todos estaban prohibidos. La represión era muy fuerte contra los partidos que resistían en la clandestinidad el régimen, principalmente dos, el aprismo y el Partido Comunista, que habían sido, digamos, diezmados, tenían gente exiliada, tenían gente en las cárceles. La universidad en la que yo estudié, San Marcos, que había sido siempre un foco de resistencia contra todas las dictaduras, pues estaba llena de falsos estudiantes que en realidad eran soplones, que estaban allí para delatar a los estudiantes insumisos. La censura era atroz, no había televisión en esa época, pero los periódicos, las radios solo repetían las consignas del gobierno. No sabíamos qué ocurría realmente en el Perú, todo era a través de tam-tam humano. Para mí fue una experiencia terrible. Yo milité un año en uno de los partidos clandestinos que luchaba contra Odría, el Partido Comunista. Eran muy pocos y lo que podíamos hacer era casi nada, pero para mí fue una gran aventura, digamos, una aventura casi, la primera aventura que viví, que se parecía un poco a la de los libros que leía. Todo eso me marcó profundamente, y desde esa época yo soñé con escribir alguna vez una novela que describiera una sociedad que vivía la experiencia de una dictadura como la que vivimos nosotros. Y Conversación en la Catedral es eso, no es una historia de la dictadura, no, la novela casi no se acerca al dictador. Es una novela que quiere mostrar cómo la brutalidad y la corrupción estaban en el centro del poder, se extendía desde allí prácticamente a todas las actividades y a todas las instituciones.
la familia, por ejemplo. ¿Qué pasaba con las familias a consecuencia de la dictadura? La vida profesional. ¿Qué pasaba con la vida de un abogado, de un médico? ¿Qué pasaba con la vida de un empresario? Mi impresión, desde luego lo he confirmado, por supuesto, pero mi impresión en esos años era que todas las actividades humanas de alguna manera se maleaban, se ensuciaban, se corrompían por esa corrupción que nacía en el centro del poder. Pues a lo largo de muchos años yo estuve pensando en una novela que de alguna manera mostrara los efectos, ¿no?, de un sistema autoritario sobre todos los ámbitos, secciones de la sociedad. Y eso fue Conversación en la Catedral. Me costó mucho trabajo escribirla. Durante por lo menos un año estuve escribiendo a ciegas sin saber cómo encontrar una estructura que pudiera organizar la cantidad de episodios, personajes, lugares donde transcurría la acción, hasta que un día se me ocurrió, no sé cómo, no sé de dónde vino la idea, la de una conversación en la que los personajes principales conversaran y de esa conversación fueran saliendo otras conversaciones que llevaban la historia a distintos momentos de la historia, en el tiempo, en el espacio, y luego todo confluyera en esa especie de columna central que es el eje de la novela. Hasta que encontré, digamos, esa estructura, trabajé a tientas, a ciegas, y al mismo tiempo fue una experiencia para mí muy interesante, porque fue volver ya con la distancia, con años de experiencia, a lo que había sido vivir esos 8 años en juventud. No puede haber novela más diferente que La tía Julia y El escribidor, ¿no? Pues esa es otra cosa, esa es otra novela que también, bueno, todo lo que he escrito yo nace de experiencias personales, ¿eh? Yo creo que nunca he escrito una historia que naciera puramente de un movimiento de la imaginación. No, hay otros escritores que escriben así, pero en mi caso no. Algo me pasa, conozco a alguien, oigo algo, leo algo, que deja unas imágenes en mi memoria. Y luego esas imágenes, poquito a poco, sin darme cuenta yo al principio, se convierten como en el embrión de una historia. Van generando un fantaseo en torno a esa experiencia, a la que luego se van sumando otras que están ahí almacenadas en la memoria. Y de pronto me encuentro que ya he estado fantaseando algo así como, digamos, el primer boceto de una historia. Entonces pues comienzo a llenar fichas, hago trayectorias. Nunca empiezo a escribir antes de tener una especie de esquema general, aunque fuera muy vago, muy abstracto. Y luego empiezo a escribir, empiezo a investigar, y al principio mi problema mayor es la lucha contra la inseguridad, una enorme inseguridad que generalmente dura todo el tiempo que me toma tener un borrador, ¿no? Pero una vez que tengo ese borrador, que siempre es muy caótico, ya todo cambia, la inseguridad desaparece, y además empiezo a gozar verdaderamente con el trabajo literario. Por eso digo siempre que a mí lo que me gusta no es escribir, sino reescribir. Reescribir es para mí realmente el gran goce de la literatura. ¿Cómo nació esta novela? Bueno, pues la tía Julia y El escribidor nació de una experiencia de periodista radial. Yo cuando estaba en el tercer año de la universidad cometí una de las muchas insensateces que he cometido en mi vida. Me casé, era muy joven, entonces de la noche a la mañana tuve que empezar a buscar trabajo. Yo tenía unos trabajitos que eran cachuelos, ¿no es cierto? Eran unos trabajitos simplemente para comprar cigarros y libros. Pero bueno, ya casado, tuve que empezar a buscar trabajo para mantener esa familia que había creado. Y entonces busqué muchos trabajos, llegué a tener 7 trabajos sin dejar la universidad, que bueno, fue todo un trajín extraordinario. Y entre esos trabajos encontré uno en una radio. Yo era director de informaciones de esa radio y además el único redactor, o sea que